Quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron orando por nosotros. La semana pasada nosotros salimos de la ciudad, algunos de mis hijos diciendo, Daddy, papai en portugués, Daddy, nunca tomas vacaciones y cuando tú tomas te quedas en la casa. ¿De qué sirve? Porque estás en la casa, estás trabajando para la iglesia. Entonces decidieron hacer algo en mi cumpleaños y me llevaron a las Carolinas del Norte, a una pequeña cabaña ahí donde no había absolutamente nada. Me recordé de mi tiempo de selva amazónica, no había nada alrededor nuestro, solo nosotros en una cabaña. Puede ser una gran bendición que tú vayas con tu familia y te quedes solo en una cabaña, pero puede ser un peligro a la vez si no se llevan bien tu familia. Cuidado cuando hagas eso. Nosotros no tuvimos problema, pero estaba pensando en otras personas, ¿no? Y pasamos un tiempo muy hermoso, 4 noches y 5 días, fue muy bueno, fuimos manejando, regresamos, tener los 2 nietos ahí, mi hijo Jefferson con su esposa, compartimos, fue súper chévere. Pero quiero hacer una corrección que el pastor Adrián Fernández estuvo predicando aquí y ya son varias personas que hablaron conmigo, varias, que dijeron, Pastor da Silva, yo no sabía que usted tiene 60 años. Yo me sentí muy ofendido. Yo sé que me veo con 45, pero 60 es demasiado. Son 57. Pastor Adrián, si tú me estás viendo ahí, son 57, ¿ok? Por favor, corrige ese número ahí. 28 de septiembre de 1963. Caramba, ¿qué puedo hacer? Ahora, nosotros hemos estado todo el verano, desde cuando empezó el primer domingo del verano hasta la fecha, estudiando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Colosas, que es una de las ciudades en Turquía. Pablo estaba escribiendo esta carta a los hermanos que vivían en esa iglesia en Colosas. Pablo estaba en una cárcel, preso en la ciudad de Roma, esperando para ser juzgado, y eran los últimos años de su vida, ya anciano. Ahora yo quiero que tú pienses conmigo por un momento y usa tu imaginación por un momento conmigo. Usa tu imaginación. Pablo está en la cárcel escribiendo una carta a un grupo de personas que él no conoce, no conocía. Nunca había estado en esa iglesia y él no fundó esa iglesia. Conocía a algunos miembros de la iglesia porque algunos se convirtieron con él. Incluso uno se convirtió con él cuando estaba en la cárcel, pero nunca fue físicamente a ese lugar. Y empieza a escribir porque le llega la información a él que los hermanos de la iglesia en Colosas estaban siendo influenciados por el humanismo, por filosofías griegas. En aquel entonces el mundo griego romano, acuérdate, es el ambiente del Nuevo Testamento. Y esas filosofías humanistas llegaron a la iglesia, poniendo duda en la mente de los cristianos. Humanismo, secularismo. Y lo interesante es que cuando esto llega a la iglesia, varios hermanos cristianos empezaron a dudar aún de su propia fe, por causa del humanismo, del secularismo y de la filosofía griega de aquel entonces. Alguien se lo dijo a Pablo, lo que estaba pasando. Él estaba en Roma. Escribe la carta a los colosenses. Cuando él escribe los primeros capítulos, cuando nosotros estudiamos, Pablo habla de la supremacía y la preeminencia de Cristo, que Cristo es eterno, que él existía antes de la fundación del mundo. Hablamos de esto aquí. Luego Pablo, para combatir esta filosofía, esas ideologías humanistas, él empieza a hablar de Cristo como el centro de todo. El centro de todo. Y ahí entonces nuestra serie arrancó cuando empezamos a hablar acerca de que Cristo está en el centro de la fe cristiana, Cristo en el centro de la adoración cristiana, Cristo en el centro de la iglesia, Cristo en el centro del trabajo, Cristo en el centro de nuestras convicciones, Cristo en el centro del matrimonio, Cristo en el centro de la crianza de los niños. Y empezamos a estudiar porque Pablo estaba exaltando a Cristo y trayendo a Cristo de regreso y exaltando a Cristo, colocando a Cristo en el trono, porque los filósofos y el humanismo estaban intentando destronar a Cristo y confundir a los hermanos. Y él empieza a escribir. Tomó 3 capítulos para escribir acerca de esto. Y ahora
llega el final de su carta. Los últimos años de su vida tomaron años para escribir esta pequeña carta a los colosenses, que tiene solamente 4 capítulos. Y al final de la carta, Pablo concluye su carta. Y uno se pone a preguntar, ¿verdad? ¿Qué escribiría el apóstol San Pablo después de haber escrito todo acerca de lo que acabé de hablar a ustedes? ¿Cuál sería la conclusión a los hermanos que están en esa iglesia que él no conocía, pero que están sufriendo? Su intelecto está siendo atacado, muchísimos problemas en aquel entonces. Entonces Pablo llega a la conclusión final. ¿Qué tiene Pablo en su mente? ¿Cuál es su preocupación al concluir y hacer el cierre de su carta? Bueno, nosotros vamos a concluir nuestra serie leyendo Colosenses capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia contigo, me encantaría que tú tomaras tu Biblia, literalmente, si la tienes, o prende tu Biblia, puedes prenderla, no entres en tus redes sociales todavía, hay una cámara que te está filmando y vas a salir online y van a ver que eres tú, todo el mundo te conoce. Entonces más te vale que solo te quedes en tu Biblia. O si tú no tienes, nosotros ponemos los textos en la pantalla para las personas que se olvidaron su Biblia, de pronto no tienen una Biblia y es más fácil para leer. ¿Qué es lo que Pablo escribe al final de su carta, después de haber estado en la prisión en Roma, combatiendo desde lejos filosofías humanistas para ayudar a los hermanos que ellos no deben jamás dejarse influenciar por el mundo a su alrededor? ¿Qué escribe él? Nosotros vamos a leer el capítulo 4 del 1 a 6 para que ustedes puedan ver cuál es la preocupación de una persona cuando ella escribe a este grupo, sobre todo después de haber dicho tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Dice Pablo en Colosenses 4, 2: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Versículo 3 dice: y al mismo tiempo intercedan por nosotros, al fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. El versículo 5 dice: compórtense. Esa es la parte de la conclusión de Pablo a la iglesia que estaba en Colosas. Hermanos, está hablando a los cristianos, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: compórtense sabiamente con aquel que no se congrega con ustedes. Compórtate sabiamente con el inconverso. Compórtate sabiamente con aquel que no cree lo que tú crees acerca del Cristo resucitado. Compórtate como cristiano sabiamente en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindaria, donde tú te encuentres. Como creyente, compórtate sabiamente frente a los no creyentes. Esas son sus palabras. Luego él dice: con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. El 6, él concluye: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, porque ni siempre los cristianos, infelizmente, tenemos conversaciones amenas y de buen gusto. Es más, hay creyentes que tú ni siquiera deseas pararte o estar a su lado por 5 minutos, porque sus conversaciones no son amenas y tampoco son de un buen gusto. Así sabrán cómo responder
a cada uno de ellos. Ahora, no vamos a leer, pero cuando tú tengas la oportunidad, si tú lees de los versículos 7 hasta el 18, Pablo entra en lo que llamamos los saludos finales. Después de haber escrito la carta, las cartas tienen su formato, que es la introducción, el tema y ahora los saludos finales. Él va a hablar personalmente, va a mencionar nombre por nombre de hombres, va a hablar y va a mencionar nombre de algunas personas que son creyentes y él manda saludar a esas personas que se encuentran en ese lugar, allá en Colosas. Y menciona esos nombres, habla de algunas facetas de su carácter. Es súper interesante cómo él sabía esto. Ahora, la pregunta para nosotros en esa ocasión, para cerrar nuestra serie, porque nosotros vamos a entrar en otra serie muy pronto, ¿qué es lo que tú y el pastor da Silva, qué es lo que nosotros podemos aprender de estas últimas palabras del apóstolo San Pablo cuando concluye su carta? ¿Cómo nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, podemos colocar en práctica? Porque el problema de mucha gente, que no es el problema de ninguno de ustedes que están aquí, pero el problema de muchos creyentes, de muchas personas, es que ellos tienen un conocimiento increíble de la Biblia. Tú conoces personas que saben mucho de la Biblia. Cuando llegué a West Palm Beach, aquí en el año 2001, yo conocí a una persona creyente que cada vez que yo le saludaba a él, salía un versículo bíblico de su boca. Hermano, buenos días, ¿cómo está? Qué bueno, es agradable el día que el Señor nos ha dado. Hermano, ¿cómo está la familia? Sacaba un versículo. Hermano, ¿cómo está la iglesia? Sacaba un... Todo que hablaba era un versículo bíblico. Uno podía estar diciendo, wow. Hasta uno como pastor se sentía humillado de que esa persona sabía tantos versículos de la Biblia y uno no sabe casi nada. Pero al final del día, yo nunca había conocido una persona más falsa y más hipócrita que esta persona que conocía tanto la Biblia, porque era un mal carácter, era una persona que no tenía integridad y no vivía lo que expresaba con su boca. Es decir, su conocimiento era uno y su práctica de fe era completamente diferente. Los famosos religiosos que hay por todos lados, que se demuestran ser religiosos, que saben, que conocen, que tienen el conocimiento, pero la vida diaria, la práctica diaria de la vida cristiana, porque vida cristiana es A, B, es muy práctica la vida cristiana. Quien la complica somos nosotros, pero la vida cristiana es sencilla, es práctica, es impresionante poder vivir así para Cristo, pero nosotros la complicamos la vida cristiana y la hacemos más difícil, más complicada. ¿Cómo podemos nosotros, tú y yo, no quedar únicamente en el conocimiento? Porque esas personas tienen mucho conocimiento en el cerebro es enorme de conocimiento, pero ese conocimiento no llega al corazón. Tú conoces a gente que tiene mucho conocimiento aquí, pero el conocimiento no llega aquí, no transforma su vida, no transforma su corazón, no muda, no cambia su manera de ser. Entonces está lleno de conocimiento y hay una distancia, un tramo tan largo aparentemente entre la mente y el cerebro, ¿verdad? Mucho conocimiento, pero no llega aquí, parece que nunca llega, no llega al corazón. Lo que queremos nosotros es tener el conocimiento, que ese conocimiento llegue a nuestro corazón, que pueda transformar nuestra vida y nuestra manera de ser. Porque esa es la vida cristiana, es la vida práctica, es conocer y aplicar a nuestras vidas, que es lo que podemos aplicar a nuestras vidas. Pablo está hablando en sus últimas líneas de la carta de la importancia de que tú y yo debemos de tener conversaciones que cambien vida con las personas, que no debemos nunca dejar de hablar de ese evangelio. El problema también que no 20, 30 años es que a ellos no le interesa, no le importa más el inconverso. Y nos olvidamos nosotros de cómo éramos antes de conocer a Cristo. Nos olvidamos. Tantos años en la vida cristiana que te has olvidado de cómo eras antes, de manera que no tienes compasión, no tienes paciencia
con aquel que no conoce de Dios o con aquel nuevo que está llegando. Y demandamos de ellos cosas que ellos no conocen acerca de Dios, o queremos que ellos vivan como nosotros vivimos y conocemos de la palabra. Es triste, pero es verdad. Las personas que dan mayor dolor de cabeza en las iglesias, la mayoría, no es una regla, son aquellas personas que llevan años en el evangelio. Se han enfriado o se creen que saben todas y conocen todo y simplemente se quedaron estancados en el tiempo. Ya no hay aquella compasión, aquella pasión por la Biblia, que el deseo de arrodillarse, orar, buscar de Dios, ver una persona inconversa, querer acercarse y predicar la palabra. No, la vida cristiana pasó a ser una rutina de vida cristiana. Esa búsqueda en la madrugada, esas investigaciones de temas bíblicos ya no existe. Triste, pero esta es la realidad. Y eso es lo que Pablo estaba con los hermanos que estaban ahí en Colosas. Hay 3 cositas acá que me gustaría de mencionar a ustedes para cerrar nuestra serie, que Pablo expresa aquí su gran preocupación. Cuando Jesús está en el centro de nuestras conversaciones, hay 3 cosas que ocurren. La número 1, somos intercesores. Es decir, pasamos a orar por aquellas personas, intercedemos por aquellas personas que no conocen del Señor. Y queremos que ellas conozcan acerca de Cristo, queremos que ellas tengan la experiencia que nosotros hemos tenido, intercedemos y vamos a la búsqueda de esa persona. Es interesante notar en la vida de Pablo, que Pablo está preso en Roma por causa de la predicación del evangelio. Por predicar el evangelio fue a la cárcel y ahora está diciendo a los hermanos: oren por mí para que yo salga de aquí y pueda seguir predicando el evangelio. Para mí es una paradoja increíble esto, en buen sentido de la palabra. Estás preso por causa del evangelio, quieres salir de la cárcel para predicar el evangelio, como consecuencia vas a volver a la cárcel. Es decir, él estaba dispuesto a pagar el precio y pagó el precio con su propia vida por causa del evangelio. El evangelio. Versículo 2, Pablo dice que debemos continuar con firmeza en oración. Hermanos cristianos, quizás tú llevas años en el evangelio o tú eres nuevo en el evangelio. Si hay algo que tú nunca debes dejar de hacer, jamás, es de buscar a Dios, buscar su rostro, invocar a Él, clamar a Él, humillarte delante de Él. Cuanto más relación tú tengas con Él, cuanto más intimidad tengas con Él, más tú lo conoces. Cuanto más tú lo conoces, más tú anhelas estar con Él, más quieres estar en su presencia. Cuanto más tú quieres estar en su presencia, más tú quieres saber cosas acerca de Él. Pero todo esto tiene que ver con una relación. Con una relación, y es una relación personal, es individual, porque el crecimiento del creyente en su vida cristiana no se da de forma accidental, sino de forma personal, planeada, y tú vas creciendo poco a poco, y eso tiene que ver con tu relación con Cristo. Y Pablo dice en el versículo 2 que debemos continuar con firmeza en oración. En el versículo 3 dice que debemos orar por puertas abiertas, orando para que Dios pueda abrir las puertas. La mayoría de nosotros, y no estamos juzgando a nadie, pero la mayoría de nosotros, si tú notas tu lista de oración, en la lista de oración nuestra, la mayoría de nuestra lista de oración están llenas de peticiones, que está muy bien. Oramos mucho por seguridad y oramos por sanidad. Esa es la lista de oración de los cristianos. Señor, sana a mi abuelita. Señor, suple para las finanzas. Señor,
cuida de mi mamá allá en Brasil. Señor, cuida de mi hijo que está en la universidad. Señor, yo necesito más entrada para mi economía porque estamos en crisis. Señor, mis hijos chiquitos. Señor, haz eso con mi marido. Señor, transforma a mi mujer. Señor, transforma a mi adolescente. Todo el tiempo la vida de mucha gente es como ir a un supermercado. Has ido a un supermercado, la gente lleva una lista de cosas y va, mira su lista, compra y paga y se va. Para mucha gente la oración es hacer una lista y ir al mercado, esperar que Dios pueda firmar aquí abajo, dando la aprobación de las cosas que tú quieres. Entonces, como negociar con Dios. Mira, Dios, aquí está mi lista de oración, mis peticiones. No hay nada de malo en las peticiones, pero hay muy pocos agradecimientos y acciones de gracias. Hay muy poca actitud de agradecimiento. Son muy pocos los que oran por puertas abiertas para predicar el evangelio. Oraciones como: Señor, abre la puerta para que yo abra a mi amiga de trabajo. Abre la puerta para que yo abra a mi compañero de escuela. Abre las puertas y toca el corazón de mi tío que no te conoce. Yo quiero ser de testimonio para él. Señor, abre las puertas para que yo pueda ministrar la vida de mi mamá que no conoce lo profundo que es tu palabra. No oramos más por eso. ¿Sabe qué hacemos? Decimos a la gente: vamos a la iglesia y tú vas a escuchar a alguien que habla portuñol raro y de pronto te va a gustar y te quedas ahí. Y la gente piensa que nuestro trabajo es traer a la gente a la iglesia para que la gente sea transformada en la iglesia. Ese no es tu trabajo. Ese no es mi trabajo. Tu trabajo como creyente es ser la sal y la luz en el lugar a donde tú te encuentras. Y necesitamos orar pidiendo a Dios que pueda abrir las puertas, que Dios pueda ayudarnos a dar testimonio de quién es Cristo. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Pedir a Dios que nos dé la oportunidad con aquella persona. Eso algunos creyentes llamamos de una cita divina, como tú la quieras llamar. Dios provee una cita divina para predicar tu palabra a esa persona que tanto necesita. Algunos de ustedes han pasado meses, años conviviendo con alguien que tú sabes que no es creyente y hasta hoy no le has dicho nada acerca de Jesús. O algunos dicen: estoy buscando una oportunidad. Hace rato que Dios te ha dado esa oportunidad. Mucho rato. Quizás te digas: no estoy preparado, pastor. Es fácil. Lo único que tienes que hacer es: cuenta tu historia a la persona. Cuéntale a ella o a él lo que Cristo ha hecho en tu vida. Me imagino que ha hecho algo. Si te ha sanado, si te ha restaurado, te ha perdonado, te ha dado un nuevo corazón. Ese es el mejor testimonio que hay. Ora por ella, ora por él y pide a Dios que te dé una oportunidad. Te digo algo de experiencia propia. Cuando alguien tenga curiosidad acerca de tu fe, tú tienes que entender que Dios ya está trabajando en la vida de esta persona. Debe estar atento. Cuando una persona no creyente se acerca a ti y pregunta: ¿dónde te congregas? Tú tienes que estar atento, porque Dios ya está obrando en su vida. Cuando tú le compartes a él acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y él te escucha, tienes que estar atento, porque Dios ya está obrando. Dios ya está trabajando. Es así como trabaja Dios. Cada uno de nosotros, como creyente en Cristo Jesús, debemos orar por puertas abiertas. Debemos orar por sabiduría. Debemos orar para que Dios me dé la oportunidad para compartir mi testimonio con esa persona. Debemos orar específicamente por esta persona. No esperes, no pienses que por accidente va a suceder algo. Pablo está diciendo: ustedes sigan hablando acerca de este Jesús muerto y resucitado. Cuando Cristo es el centro de nuestras conversaciones, nosotros somos, cada uno de nosotros que estamos aquí,
muy intencionales. Somos intercesores, pero somos intencionales. Si tú quieres apuntar en tu hojita, tú que está aquí. Somos intencionales. Tú tienes que entender esto. Pablo habla aquí acerca del misterio de Cristo. ¿Te diste cuenta? La vida cristiana es llena de misterios, sobre todo para el no creyente. Por ejemplo, un no creyente no entiende, por ejemplo, ¿qué es esto del ayuno? Para él es un misterio. Un no creyente no entiende por qué cada domingo tú vas a la iglesia a congregarte y cantar a Dios. Eso es un misterio. Para un no creyente, servir a Dios es un misterio. Él no entiende qué es redención, perdón de los pecados. No entiende que cuando tú entregas tu vida a Cristo, Cristo perdona todo tu pasado, lo echa en lo más profundo de la mar y te da una nueva vida. Eso es un misterio para una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo. No entiende esto. Para una persona no creyente, no sabe lo que es la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu. Eso es un misterio. Es un misterio. Y Pablo habla de ese misterio. Pero es ahí cuando el creyente viene y empieza a hablar con esa persona y explicar a esta persona qué significa ser perdonado. ¿Qué significa la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Qué significa entonces servir a Dios? Porque el mundo que tú y yo vivimos, mis queridos, es un mundo que está en un caos, pero profundo. Tú puedes leer en las redes sociales, viajas a cualquier lugar del mundo, no tienes que ir muy lejos, miras a tu alrededor, caos, quebrantamiento. La gente está hambrienta, la gente está en la búsqueda y busca en los lugares equivocados, pero la gente está completamente desesperada de encontrar algo en el aspecto espiritual que pueda llenar su vida. La gente está confundida. Y los cristianos en Cristo Jesús son los que tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Eres tú quien trae la claridad sobre los misterios de la vida cristiana. Es cuando Dios entonces te usa de una manera increíble. Ahora, déjame decirte algo. Eso no ocurre de manera accidental. Las conversaciones que cambian vida tienen que ser conversaciones planeadas, oradas, colocadas delante de la presencia de Dios, porque cada persona es distinta, cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades específicas. Y Pablo está diciendo en sus últimas palabras, viviendo sus últimos años, mis hermanos, oren, intercedan, sean ustedes intencionales, desarrollen relaciones saludables y prediquen el Evangelio. No se callen, no se callen. Y luego, por último, personal. El versículo 5 dice: compórtense sabiamente. Me gusta mucho esa palabra. Compórtense sabiamente con los que creen, con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Lo interesante es que esta palabra que aparece aquí en el español, sabiamente, en el texto original del Nuevo Testamento, en el griego, cuando tú estudias acerca de esta palabra, lo que quiere decir Pablo es que nosotros tenemos que tener habilidades para tratar con las personas inconversas. Yo creo que se necesita mucha habilidad, ¿verdad? Necesitamos de habilidades
para tratar con las personas sin Cristo. Y Él está diciendo que nosotros debemos desarrollar estas habilidades. Para algunos puede ser un don, pero ni para todos. No es para todos. Desarrollen habilidades prácticas para tratar con las personas inconversas. Hay que interactuar con ellas. Hay que entenderla en su contexto. No puedes solamente hacer juicio de ella, pero entender en su contexto, colocarte en los zapatos de ella, tener empatía versus hacer juicio. Desarrollen estas habilidades. Y en el versículo 6, si tú te fijas ahí, Pablo dice que debemos de estar listos para responder a cada persona según lo que ella lo necesite. Nuestro trabajo no es convencer a la gente. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Cada vez que tú intentes convencer a alguien, te vas a frustrar y no vas a poder. Nuestro trabajo es desarrollar relaciones, interactuar, tener conversaciones que cambien vida. Es increíble ver que Pablo escribe tanto acerca de Jesucristo como el centro de todo, y al final le dice: mis hermanos, ahora ustedes tienen que seguir proclamando ese Jesucristo. ¿Cómo? Oren, no dejen de interceder, hay que estar orando. La intercesión es importante porque es el Espíritu Santo de Dios que obra. Sean intencionales, sean personales, pero por favor, nunca te calles. Nunca dejes de hablar. Nunca dejes de contar tu historia de lo que Cristo resucitado ha hecho en ti y lo que Él está haciendo a través de ti. De esa manera, Él menciona los nombres que están en los versículos que siguen, de hombres y mujeres como tú y como yo, llenos de fallas, de errores, que pecaron varias veces, sin embargo, que no dejaron de hablar del Cristo resucitado. Te voy a decir algo: Dios ha colocado personas cerca de ti, ha traído personas a tu vida. Sin Dios, lejos de Él, que no conoce el diseño de Dios para su vida, solo necesitas sentarte y contarle tu historia de transformación. Permítame orar con ustedes. Señor, te doy gracias porque tú nos has llamado para ser la sal y la luz en medio de las tinieblas. Padre, no queremos conformarnos con esta vida. No queremos ser creyentes pasivos, cómodos, que nos acostumbramos en la rutina de la vida cristiana. Y la vida cristiana no ha sido nada más y nada menos para mucha gente venir a la iglesia cada domingo, o escuchar un sermón de alguien en las redes sociales. Y algunos han transformado el cristianismo en un club. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda vivificar nuestras vidas, traer a nuestra memoria de donde tú nos has sacado, quiénes éramos, a dónde nos encontramos y hacia dónde iremos. Padre, abre nuestros ojos y que podamos ver a nuestro alrededor tanta gente en tinieblas,
viviendo en profunda oscuridad, en el pecado, sin Dios. No queremos asistir a esto. Queremos ser proactivos, intencionales, intercesores, personales. Queremos orar. Queremos que tú puedas usar a cada uno de nosotros. Padre, trae a nuestra memoria el Cristo crucificado, el Cristo resucitado y el Cristo que nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Y ayúdanos a compartir ese Cristo con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.